La humanidad prosperaba, haciendo grandes avances en tecnología, neurociencia y psicología, inconsciente de la amenaza que acechaba más allá de las estrellas. Sin previo aviso, personas de todo el mundo empezaron a experimentar extrañas pesadillas, vívidamente compartidas, que les dejaban mentalmente exhaustos y conmocionados hasta la médula. El colectivo Sally, una raza alienígena telepática, había llegado. Utilizando su capacidad única de invadir los sueños, pretendían subyugar a la humanidad, desgastando su fuerza de voluntad y su autonomía a través del subconsciente. La doctora Lena Reyes, científica cognitiva especializada en sueños y conciencia, empezó a notar patrones inusuales en estos sueños compartidos. Al principio, los incidentes eran esporádicos, pero a medida que los informes aumentaban en frecuencia e intensidad, Lena se dio cuenta de que algo iba muy mal. La gente se despertaba aterrorizada, con la mente llena de visiones de mundos alienígenas, susurros de rendición y una abrumadora sensación de desesperación. Intentó dar la voz de alarma, pero los Sally ya se habían infiltrado en las mentes de los principales líderes mundiales, sembrando la confusión y el miedo, haciendo que sus advertencias resultaran ineficaces. Los Sally eran una poderosa especie telepática, maestros en utilizar los sueños como armas para conquistar civilizaciones enteras. Ya lo habían hecho antes, invadir mentes, doblegar voluntades y obligar a mundos a someterse. Creían que la humanidad no sería diferente. Sus sueños serían la puerta a su sumisión. Pero esta vez, algo era diferente. Los Sally no estaban preparados para la naturaleza caótica de los sueños humanos, vívidos, impredecibles, alimentados por una creatividad sin límites y una emoción descarnada. Estos sueños no se parecían a nada que los Sally hubieran conocido antes. La estrategia inicial de los Sally consistió en proyectar su influencia en el subconsciente de la gente mientras dormía, esperando que la humanidad sucumbiera inmediatamente. Pero encontraron resistencia. Los humanos se defendieron instintivamente, ya que sus mentes eran demasiado erráticas para controlarlas por completo. Los Sally, acostumbrados a sueños ordenados y maleables, se encontraron luchando para contener el caos vibrante de la imaginación humana. La doctora Reyes se lanzó a comprender lo que estaba ocurriendo. Teorizó que la creatividad única de la humanidad, su capacidad de soñar sin límites, les confería una resistencia inherente a la influencia de los Sally. Cuanto más presionaban los Sally, más caóticos y resistentes se volvían los sueños. Lo que debería haber sido una conquista fácil se convirtió en una lucha frustrante para los Sally, sobre todo para Asher, el supervisor asignado para subyugar a la Tierra. El capitán Eli Shaw, un duro oficial militar, fue uno de los primeros en experimentar la invasión Sally de primera mano. Una noche se despertó sudando frío. En su mente resonaban susurros alienígenas que le instaban a someterse. Pero Shaw se resistió. Con pura fuerza de voluntad, resistió su influencia, comprendiendo que no se trataba de una batalla convencional. Era una guerra librada en el subconsciente, donde ya no se aplicaban las reglas de la realidad. La fuerza física no sería suficiente. La humanidad tendría que contraatacar en sus sueños. Los Sally intensificaron sus esfuerzos, proyectando sueños más fuertes y vívidos, intentando aplastar el espíritu de la humanidad. Ciudades de todo el mundo empezaron a experimentar pesadillas colectivas, visiones de esclavitud, de la tierra cayendo bajo el control de los Sally. El paisaje onírico se convirtió en un campo de batalla, lleno de miedo y desesperanza. Los Sally susurraban promesas de paz a los que se sometían y amenazaban con el tormento eterno a los que se resistían. Sin embargo,
incluso en los sueños más oscuros, persistía la esperanza. Pequeños grupos de individuos empezaron a resistirse. Sus mentes se negaban a ceder al control de los Sally. La doctora Reyes observó un patrón. Todos estos individuos poseían una poderosa imaginación. Sus sueños eran salvajes e indómitos, llenos de emociones que perturbaban la influencia de los Sally. Lena sabía que esta resistencia podría ser la clave de la humanidad para contraatacar. En su laboratorio, Lena empezó a analizar la actividad cerebral de los que resistían. Descubrió que las partes del cerebro asociadas con la creatividad y el procesamiento emocional, la amígdala y el córtex prefrontal, estaban especialmente activas en estos individuos. No se trataba de inteligencia o fuerza, se trataba de la capacidad de soñar libremente, de aferrarse a lo que les hacía humanos. El amor, la ira, la esperanza, el miedo. Estas emociones eran la clave para oponerse al control calculado de los Sally. A medida que se intensificaban los ataques de los Sally, la humanidad empezó a adaptarse. El capitán Eli Shaw, que había conseguido resistir la invasión Sally mediante la concentración y la disciplina mental, sabía que otros podían hacer lo mismo. Se puso en contacto con la doctora Lena Reyes, que ya había empezado a investigar la resistencia a los sueños. Juntos formaron los cimientos de la resistencia DreamShare, una red dedicada a enseñar a otros cómo contraatacar en sus sueños. Lena y Shaw descubrieron que los sueños caóticos y desestructurados eran la clave para desbaratar la influencia de los Sally. Los Sally prosperaban con el orden y la previsibilidad, pero los sueños humanos eran cualquier cosa menos ordenados. Lena empezó a enseñar a la gente a abrazar el caos en sus sueños, a visualizar paisajes oníricos, impredecibles, llenos de imágenes extrañas y emociones intensas. Estas emociones, miedo, alegría, ira, se convirtieron en armas que podían repeler a los Sally. Fue durante una de estas primeras sesiones de entrenamiento cuando conocieron a Cass Winters, una entusiasta de los sueños lúcidos. Cassidy siempre había tenido la rara habilidad de controlar sus propios sueños, doblegándolos a su voluntad con precisión y creatividad. Cuando se dio cuenta de que podía resistirse por completo a la influencia de los Sally, se unió a la resistencia sin dudarlo. Lena reconoció inmediatamente el potencial de Cassidy. Sus habilidades eran exactamente lo que la resistencia necesitaba. Los sueños lúcidos de Cassidy le permitían manipular sus sueños a voluntad, creando paisajes oníricos vívidos e impredecibles que a los Sally les resultaba casi imposible controlar. Con la ayuda de Cassidy, Lena y Shaw empezaron a entrenar a otros en técnicas de sueño lúcido, enseñándoles a controlar sus entornos oníricos y a construir defensas mentales. La resistencia de DreamShare creció rápidamente, atrayendo a gente de todas las profesiones y condiciones sociales, estudiantes, soldados, artistas, todos unidos por un objetivo común: proteger sus mentes y su libertad. La resistencia creó campos de entrenamiento onírico, donde soñadores lúcidos como Cassidy enseñaban a otros a navegar por el paisaje onírico, a reconocer las intrusiones Sally y a defenderse. El paisaje onírico se convirtió en un nuevo tipo de campo de batalla, donde la imaginación era la mejor arma de la humanidad. El talento natural de Cassidy para los sueños lúcidos la convirtió en una de las agentes más eficaces en el combate onírico, y pronto se convirtió en un símbolo de esperanza para la resistencia. El capitán Shaw, con su experiencia militar, empezó a desarrollar tácticas de combate basadas en los sueños. Enseñó a la resistencia a utilizar sus sueños estratégicamente, cómo tender trampas a los Sally,
cómo utilizar el entorno del paisaje onírico en su beneficio y cómo convertir las pesadillas en armas. El paisaje onírico era un lugar donde no se aplicaban las reglas habituales, y Shaw lo utilizó en su beneficio, dirigiendo misiones oníricas para desbaratar y enfrentarse a los invasores Sali. A medida que la resistencia se hacía más fuerte, a los Sali les resultaba cada vez más difícil mantener el control. Asher, el supervisor Sali, se sintió frustrado. La humanidad no se parecía a ninguna de las especies que habían encontrado antes. Sus sueños eran demasiado caóticos y resistentes. Cuanto más intentaba Asher imponer el orden, más se resistían los sueños. Empezó a preguntarse si los métodos de la colectiva eran realmente eficaces contra una especie tan única e impredecible. El punto de inflexión llegó cuando Cassidy dirigió una arriesgada misión en las profundidades del paisaje onírico. Ella, Shaw y un grupo de soñadores entrenados entraron en un sueño compartido, enfrentándose directamente a los Sali. Utilizaron los caóticos patrones oníricos de Cassidy para abrumar a los invasores, creando una tormenta de imágenes extrañas e impredecibles que los Sali no pudieron procesar. En medio del caos, difundieron historias de la tejedora de sueños, una figura mítica que simbolizaba el poder incontrolable de la creatividad humana, destinada a infundir miedo a los Sali. La tejedora de sueños se convirtió en un símbolo de la resistencia, un recordatorio de que la mayor fuerza de la humanidad residía en su capacidad de soñar sin límites. Con el éxito de Cassidy, la resistencia se dio cuenta de que podía hacer algo más que defenderse. Podía llevar la lucha a los Sali. Había nacido la alianza Dreamshare, un esfuerzo coordinado para convertir los sueños de la humanidad en un arma contra los Sali. La doctora Lena Reyes y el capitán Shaw trabajaron juntos para desarrollar nuevas tácticas de guerra onírica, utilizando los sueños caóticos de Cassidy como base. Lena estudió las reacciones de los Sali ante los sueños caóticos y descubrió que la naturaleza impredecible de la creatividad y las emociones humanas hacía casi imposible que los Sali mantuvieran el control. La resistencia empezó a enseñar a otros cómo manifestar paisajes oníricos, vívidos e impredecibles, llenos de paisajes cambiantes, criaturas extrañas y emociones intensas. Estos sueños abrumaron a los Sali, desbaratando sus intentos de controlar a los soñadores y obligándoles a ponerse a la defensiva. Cassidy, ahora uno de los operativos más eficaces de la resistencia, dirigió equipos que se adentraron en el paisaje onírico para lanzar ataques contra los Sali. Se infiltraron en los sueños compartidos, sembrando la confusión y el miedo entre los invasores. Utilizaron el mito de la tejedora de sueños en su beneficio, creando la ilusión de una fuerza poderosa e imparable que se movía por el paisaje onírico, una fuerza que ni siquiera los Sali podían controlar. Los Sali, que siempre se habían creído los amos indiscutibles del mundo onírico, empezaron a sentir miedo por primera vez. El capitán Shaw utilizó sus conocimientos tácticos para ayudar a desarrollar nuevas técnicas de combate y estrategias defensivas basadas en los sueños. Enseñó a los soñadores a manipular el paisaje onírico en su propio beneficio, cómo torcer las leyes de la física, crear barreras, tender trampas y convertir sus sueños en fortalezas. El paisaje onírico se convirtió en un lugar donde la humanidad podía luchar en igualdad de condiciones, donde las capacidades psíquicas de los Sali ya no constituían una ventaja abrumadora. Asher, que seguía supervisando la invasión, se sentía cada vez más fascinado por la resistencia de la humanidad. Siempre había considerado los sueños como una herramienta de control, una forma de doblegar a los demás a la voluntad del colectivo.
Pero los sueños de la humanidad eran diferentes. Eran caóticos, hermosos, llenos de emociones que los Zali habían olvidado hacía tiempo. Asher empezó a cuestionarse el propósito de la colectiva. ¿Era correcto suprimir tal creatividad, extinguir la chispa que hacía única a la humanidad? Las tácticas de guerra onírica de la resistencia empezaron a extenderse más allá de la Tierra. Otras especies, subyugadas durante mucho tiempo por los Zali, empezaron a oír hablar del desafío de la humanidad. A través del paisaje onírico, la humanidad difundió sus tácticas, enseñando a otras especies esclavizadas a utilizar el sueño caótico para perturbar el control de los Zali. La galaxia, antaño silenciosa bajo el dominio de los Zali, empezó a agitarse. La rebelión estaba despertando y había empezado con la negativa de la humanidad a someterse. A medida que crecía la resistencia de la humanidad, la alianza Dreamshare supo más cosas sobre el imperio de los Zali. Los Zali habían conquistado innumerables civilizaciones, manteniéndolas bajo control mediante la supresión de sus sueños y creatividad. El colectivo prosperaba con el orden y temía todo lo que no pudiera controlar. El sueño caótico de la humanidad era una amenaza no solo para el control de los Zali sobre la Tierra, sino para todo su imperio. La resistencia empezó a difundir las tácticas de la guerra onírica humana por toda la galaxia, utilizando el paisaje onírico como medio de comunicación. Llegaron a otras especies esclavizadas, enseñándoles a resistir la influencia de los Zali. Las especies que habían estado bajo el control de los Zali durante siglos empezaron a despertar, y sus sueños se llenaron de las imágenes caóticas que habían permitido a la humanidad contraatacar. La tejedora de sueños se convirtió en un símbolo de esperanza en toda la galaxia, un recordatorio de que los Zali no eran invencibles. Asher, frustrado por el desafío de la humanidad, decidió enfrentarse a la doctora Lena Reyes y al capitán Shaw directamente en el paisaje onírico. Entró en sus sueños, decidido a acabar con su resistencia de una vez por todas, pero subestimó su control y resistencia. Los profundos conocimientos de Lena sobre el paisaje onírico, combinados con la disciplina táctica de Shaw y la caótica creatividad de Cassidy, resultaron ser más de lo que Asher podía manejar. En el paisaje onírico, Lena y Shaw se enfrentaron a Asher en una batalla de voluntades. Asher intentó imponer el orden, doblegar sus sueños a su voluntad, pero ellos se defendieron con todo lo que tenían. La mente de Shaw era una fortaleza, su disciplina inquebrantable. Cassidy, que se había unido a ellos en el sueño, desató una tormenta de imágenes caóticas, colores, sonidos, emociones que abrumaron los sentidos de Asher. Por primera vez, Asher sintió miedo. Empezó a dudar de los métodos de la colectiva, a preguntarse si su búsqueda del control merecía realmente la pena. Los esfuerzos de la resistencia empezaron a dar sus frutos. Por toda la galaxia, las especies esclavizadas empezaron a sublevarse. La red de sueños de los Zali, antaño una herramienta de control, se convirtió en un campo de batalla. Los soñadores humanos desbarataron la red, creando un caos que se extendió de planeta en planeta. Los Zali, que siempre habían creído en la superioridad de sus mentes ordenadas, se vieron abrumados por la pura imprevisibilidad de las especies que habían conquistado. La rebelión ya no se refería solo a la Tierra, sino a la libertad de todos los que habían sufrido bajo el dominio de los Zali. La humanidad había desencadenado un levantamiento galáctico que los Zali no podían contener. El paisaje onírico, antaño un lugar de control para los Zali, se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. Los Zali, debilitados y desestabilizados por las rebeliones en todo su imperio, se enfrentaban a un futuro incierto.
La doctora Lena Reyes y su equipo sabían que había llegado el momento de un asalto final al núcleo telepático central de los Sali. Este centro, en lo más profundo del paisaje onírico, era el corazón del poder del colectivo. Si conseguían desbaratarlo, podrían acabar con el dominio de los Sali no solo sobre la Tierra, sino sobre innumerables civilizaciones. Lena, Shaw y Cassidy guiaron a un grupo de los soñadores más hábiles hacia el paisaje onírico, con sus mentes unidas mientras entraban en el núcleo central. Los Sali les estaban esperando, con sus mentes proyectando visiones de orden y control, intentando someter a los soñadores humanos. Pero Lena y su equipo estaban preparados. Se habían entrenado para este momento. Sus mentes se habían perfeccionado para resistir, para luchar con todo lo que tenían. Cassidy tomó la iniciativa, haciendo volar su imaginación mientras llenaba el paisaje onírico de imágenes caóticas e impredecibles, paisajes cambiantes, colores arremolinados, criaturas extrañas e imposibles. Los Sali luchaban por seguir el ritmo. Sus mentes ordenadas eran incapaces de procesar el caos que Cassidy desataba. Shaw le siguió con precisión, utilizando sus conocimientos tácticos para convertir el paisaje onírico en un campo de batalla. Creó barreras, colocó trampas y guió al equipo a medida que se adentraban en las defensas Sali. Mientras tanto, Lena se centró en el núcleo del centro telepático. Sabía que si lograban alcanzarlo, podrían desbaratar todo el colectivo. A medida que avanzaban, los soñadores de la resistencia proyectaban sus emociones, enfado, esperanza, amor, utilizando el poder de su humanidad para superar el control calculado de los Sali. La tejedora de sueños, la figura mítica que habían creado, apareció en el paisaje onírico, un símbolo del caos y la creatividad que los Sali temían. Asher, observando el desarrollo de la batalla, se sintió desgarrado. Siempre había creído en la misión de la colectiva, poner orden en la galaxia, eliminar el caos, pero al ver cómo se defendía la humanidad, empezó a ver la belleza de su desafío. Sus sueños no se parecían a nada que hubiera experimentado antes, llenos de pasión, emoción y rechazo a someterse. Por primera vez, Asher se preguntó si el afán de control de la colectiva era realmente justo. En un último acto de desafío, Lena y su equipo alcanzaron el núcleo del centro telepático. Desataron una oleada de energía caótica. Sus sueños se fusionaron en una fuerza poderosa que destrozó el control de la colectiva. En toda la galaxia, la influencia de los Sali empezó a desmoronarse. Las especies a las que habían subyugado se alzaron, y sus sueños se llenaron de las mismas imágenes caóticas que habían permitido a la humanidad contraatacar. Los Sali, incapaces de mantener su dominio, empezaron a retroceder. Asher, que ahora se cuestionaba todo lo que había creído, decidió no luchar. Observó cómo se desvanecía el poder del colectivo y, en lugar de resistirse, permitió que sucediera. Había llegado a comprender que la verdadera fuerza no residía en el control, sino en la libertad de soñar, de crear, de imaginar sin límites. Los Sali se retiraron de la Tierra, su otrora poderoso imperio en desorden. La humanidad había hecho algo más que defender su mundo. Había provocado un levantamiento galáctico que se recordaría durante generaciones. La doctora Lena Reyes, el capitán Shaw y Cassidy Winters fueron celebrados como héroes, y sus nombres se convirtieron en símbolos de esperanza y resistencia en toda la galaxia. Con la desaparición de los Sali, Lena estableció un programa global para el entrenamiento de los sueños, asegurándose de que la humanidad estaría preparada si alguna vez surgía otra amenaza. La alianza Dreamshare creció, convirtiéndose en un faro de libertad para otras especies que seguían luchando contra la opresión.
la creatividad, resistencia y negativa de la humanidad a ser controlada habían cambiado la galaxia para siempre. Y mientras las estrellas observaban, el mensaje era claro: la humanidad no sería conquistada. Soñarían, lucharían e inspirarían a otros a hacer lo mismo. El paisaje de los sueños, antes un lugar de miedo y control, se había convertido en un símbolo de esperanza y libertad, un testimonio del poder del espíritu humano.